Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge González de la Fundación Rescatando el Amor. Como muchos de ustedes saben, tenemos nuestro segundo foro internacional. Hace un año tuvimos un foro muy interesante en la Expo Santa Fe, presencial aquí en México, pero por las circunstancias del año 2020, lo que estamos viviendo en todo el mundo, pues no fue posible hacerlo de forma presencial, pero no que quisimos dejar pasar la oportunidad y tener también un segundo foro este año, más o menos en las mismas fechas. Y desde un inicio, analizando lo que estamos viviendo, le quisimos dar un peso muy importante al tema del perdón. Sabemos que esto que estamos viviendo va a pasar, sabemos que es una gran oportunidad para renacer, para renovarnos, pero no hay una profunda renovación y una verdadera renacimiento si no atacamos de fondo el tema del perdón. Un tema, por un lado, tan misterioso, pero por otro lado, tan sencillo. Y qué mejor que para exponerlo ahora tenemos de verdad una gran experta con una gran experiencia, una gran persona que ha dado talleres desde hace 20 años, empezó en el año 2000 con este tema del perdón por varios lugares del mundo, Europa, Portugal, Italia, ahora en México, en Chile, donde ella es originaria. Y pues tenemos, repito, esta gran oportunidad de tenerla aquí con nosotros, de que nos ayude a profundizar, a reflexionar en este tema del perdón, esencial para esta pues nueva generación que queremos que surja después de toda esta purificación tan grande que el mundo y cada uno de nosotros estamos viviendo. Loreto Pérez, ella es casada desde hace 38 años, madre de 6 hijos, y mi abuela de 5 nietos. Entonces ella ha participado desde que vivía en Chile, en el movimiento Schoenstatt también, que es un movimiento que ha estado instalándose por diferentes partes del mundo, con una visión muy profunda del ser humano, de su catolicidad. Entonces, pues repito, es un gran honor tenerla aquí con nosotros para reflexionar y para desarrollar en el tema del perdón. Bienvenida, Loreto. Muchas gracias, Jorge, por tu invitación. Encantada de estar aquí y de poder aportar desde la mirada del perdón algo que creo que es tremendamente actual. Sí, qué bueno. Pues empecemos de lo básico. ¿Qué es la importancia del perdón? ¿Por qué tan importante este tema? Bueno, yo creo que hay dos perspectivas que son importantes. Yo creo que es tremendamente actual por lo que estamos viviendo. En lo social vemos situaciones tremendamente hoy día conflictivas, violentas, de polarización a nivel social, que creo que hacen tremendamente urgente la necesidad de vivir el perdón. Y también a nivel personal, familiar y comunitario, hace mucha falta la experiencia del perdón porque yo creo que se han perdido ciertas habilidades, ciertas capacidades para relacionarnos de manera más amable. Y creo que el perdón es un instrumento tremendamente eficiente de alguna forma y muy profundo que ayuda en este camino. Eso por un lado. Pero mucho más profundo aún es si nos adentramos en lo que es la naturaleza humana y sobre todo la forma como Dios creó al hombre. Y yo creo que lo que vamos a hacer hoy día es abordarlo desde esa perspectiva. Antes de entrar en esta naturaleza del hombre, ¿por qué te interesaste tú por este tema? ¿Por qué has iniciado este trabajo? Es una gran pregunta, Jorge, porque la verdad es que yo partí con la realidad del perdón por una necesidad personal. Okay. La verdad es que si tú hablaras con personas que me conocen hace muchísimos años, te podrían decir que yo vivía con mucho dolor interior, tenía muchas depresiones, muchas angustias, teniéndolo
todo de alguna forma, no me sentía feliz. Muchas veces me quise morir. Hasta que encontré este camino, que es un camino de oración, pero por sobre todo un camino de perdón. Y esta experiencia del perdón a mí me cambió la vida. Yo puedo dividir mi vida en un antes y un después de la experiencia del perdón. El perdón me sanó por dentro, el perdón cambió mi manera de vivir y mi manera de relacionarme con las personas. Entonces fue tan fuerte esa experiencia que yo tuve, y además de eso fue como haber encontrado mi vocación, que me ha llevado y me ha impulsado a poder transmitir esta experiencia a otras personas, y ha sido una experiencia realmente preciosa a compartir, porque he podido ver los mismos frutos que yo viví, lo he podido ver en otras personas. Y no importa de qué lugar sean, de qué nacionalidad, qué lengua hablen, porque la verdad que el hombre es siempre el mismo en todas partes. Sí, eso es lo hermoso que me comentabas, que tú, este tipo de talleres que ahora te dedicas, lo das a sacerdotes, o lo das a jóvenes, o lo das a matrimonios, o lo das a adultos, o en fin, ¿no? De alguna u otra forma es un tema universal. Es universal. Que a todos nos afecta. Exactamente. Yo no sabía que había sido una experiencia tan profunda en tu vida y que de alguna forma encontraste tu vocación ahora de tus últimos 20 años. Sí, al menos así es. Un tema apostólico, el poder toda esta experiencia y todo este conocimiento que has desarrollado, ponerlo al servicio de otras personas. Pero entremos al tema del hombre. Bueno, lo primero que quiero decir es que yo creo que cualquier persona que mire en su interior y se pregunte en qué situaciones se siente realmente feliz. Cuando yo hago esta pregunta en un taller, al final las respuestas son siempre las mismas. Me siento feliz cuando estoy bien en mis relaciones con otra persona. Me siento feliz cuando con las personas con las que yo me relaciono están bien, cuando me puedo comunicar bien con esas personas, cuando me siento, cuando ellas se sienten bien conmigo y cuando yo me siento bien con ellas, cuando funcionamos bien, cuando podemos ser amables. Y otra respuesta también que se da mucho es cuando yo logro ser lo que soy, logro que el otro me vea, me valore, me respete en lo que yo soy, cuando yo siento que yo puedo aportar en el ambiente que vivo lo que yo soy, mis capacidades, puedo desplegarme en lo que yo soy. Esas son las respuestas que, si las pudiera resumir, son las respuestas básicas que dan las personas. Yo en ese momento me siento feliz, me siento pleno, es lo que me hace más feliz. Y creo que todos nos identificamos con esa respuesta. Parece muy sencillo, pero qué profunda verdad. Son muy profundas y son muy sencillas de expresarlas, aunque no son tan sencillas de vivirlas. Cierto. Pero yo creo que responden al anhelo más profundo del hombre. Y cuando nosotros nos adentramos en las Escrituras, vemos que hay un texto bíblico, que es un texto de Jeremías, que a mí me gusta muchísimo, del primer capítulo de Jeremías, y que dice lo siguiente, dice, antes que tú nacieras, antes que fueras formado en el vientre de tu madre, yo te conocía y te consagré. Y ahí empieza a explicar, pero habla concretamente de la consagración de Jeremías. En lenguaje bíblico la palabra conocer tiene un significado que es muy especial y que no se corresponde con el significado que le damos en Occidente. Conocer para el hebreo significa más que el conocimiento intelectual de algo, significa un conocimiento íntimo, personal y que abarca a toda la persona. Tan íntimo como la sexualidad. Por ejemplo, cuando se aparece el ángel a María y le anuncia o le invita a tener un hijo, el Hijo de Dios, y María le dice, ¿cómo es posible esto? ¿O cómo va a ser posible esto si yo no conozco varón? Está hablando de una relación total, íntima y profunda. No conozco es el verbo que usa, ¿verdad? Ese es el verbo hebreo que usa. Cierto. Y se usa muchas veces en la Sagrada Escritura. ¿Qué significa yo antes que tú fueras formado en el vientre de tu madre? O sea, antes de la concepción, antes que tú estuvieras gestándote, antes que tú nacieras yo te conocía, Dios me conocía. Y habla de un conocimiento, o sea, Dios me conoció a mí con su mirada, que es una mirada de amor sobre mí,
desde siempre. Nosotros fuimos mirados, cada uno de nosotros fue mirado de manera personal y única por Dios y del modo que mira Dios, amorosamente. Esa mirada de Dios sobre nosotros quedó grabada a fuego sobre nosotros, pero tiene consecuencias fundamentales porque graba la vocación fundamental del hombre. Nosotros fuimos creados por el amor, que es Dios, y fuimos creados para amar. Al modo de Dios, a vivir al modo de Dios, que es un modo amoroso y un modo de comunión. Esto es muy lindo porque esta vocación está expresada en los primeros capítulos del Génesis. Aparece la gran vocación del hombre a la que Dios le llama, que es a vivir, a ser fecundo y a vivir en relación, a amarse. Y que en el fondo es el primer mandamiento. Y nosotros somos felices en la medida que vivimos ese mandamiento. En el tercer capítulo del Génesis aparece qué es lo que le sucede al hombre cuando es seducido por la serpiente. Son imágenes magníficas, explicar realidades muy complejas y muy profundas, pero acontece una realidad que entra en la vida del hombre, donde el hombre empieza a experimentar a raíz de lo que aparece en el capítulo del Génesis, que lo vamos a explicar más adelante, y vive una realidad distinta a esta gran vocación a la que es llamado, y donde empieza a experimentar, frente a esta vocación y este anhelo profundo de vida y de amor, empieza a experimentar los límites. Por un lado experimenta sus propios límites, pero también experimenta los límites del otro. Voy a poner ejemplos muy concretos que yo creo que nos vamos a identificar todos. Estamos hablando después de la caída. Claro, porque el capítulo 3 del Génesis habla de la caída, de la realidad del pecado. Entonces, y esa caída tiene consecuencias que son tremendas, que son nefastas y tremendamente destructivas para el hombre. Entonces, ¿cuáles son las grandes consecuencias de esto? En lo concreto, por un lado, produce una tensión permanente dentro del hombre. ¿Cuál es esa tensión? Yo quiero comunicarme mejor con ese otro, ya sea mi mujer, mi marido, mis hijos, mis padres, o en el ambiente de trabajo, quiero tener un buen ambiente de trabajo, llevarme bien con las personas que trabajo, con mi jefe, o el que está a cargo mío. Quiero tener vivir un ambiente social mejor. Pero ¿cuál es la realidad? O no sé cómo hacerlo, o me topo con mi mal carácter, o con mi flojera, por ejemplo, o me topo con que trato mal al otro. Me quisiera tratarlo bien, pero no lo trato bien. O experimento ser humillado por el otro, maltratado por el otro, o yo sin darme cuenta paso a llevar al otro en la vida diaria. ¿Y qué es lo que genera eso en mí? Dolor. O me siento poco valiosa o poco valorada por el otro. Otras veces he experimentado que esto es tremendo, me siento traicionado por ese otro al que yo quiero y que me es importante en mi vida. También, ¿qué es lo que me pasa? Yo siento en mi corazón anhelos, necesidades, anhelos que sean satisfechas, pero en la vida diaria, en mi relación con los otros, veo que no las puedo vivir como yo anhelo vivirlas. ¿Y qué provoca eso dentro de mí? Dolor, frustración, tristeza, rabia. ¿Y qué es lo que empieza a suceder? Mi ambiente interior empieza a teñir el ambiente exterior. Otras veces yo creo que cuando mi ambiente exterior cambie, cuando tal persona cambie, yo voy a ser feliz. Cuando tal circunstancia económica cambie, yo voy a ser feliz. Cuando las circunstancias económicas o de salud cambien, yo voy a ser feliz. O me quejo de realidades, si no hubiera sucedido tal cosa, yo sería feliz. Si tal enfermedad yo no tuviera tal enfermedad, o tal persona en mi familia no tuviera tal enfermedad, yo sería feliz. O si tal persona no hubiera muerto, yo sería feliz. Pero ¿cuál es la realidad? A veces esas situaciones cambian, pero yo no soy feliz. A veces no cambian y yo tengo una razón para decir, no tengo ninguna razón para ser feliz. Pero la consecuencia total de esto es que yo vivo con dolor y con frustración y con rabia.
Y lo terrible de esto, que son como heridas internas que nadie ve, pero que están dentro de mí, son heridas que sangran de alguna forma y con las que yo camino por la vida y van marcando mi vida. Pero cuando yo no soy feliz, ¿qué pasa con el resto? Y le agregas que tú mismo no sabes qué es lo que está pasando, ¿no? Exactamente. O sea, no está por un lado este conflicto tan existencial, ¿no? Del pecado original. Y por otro lado, es una realidad existencial. Y por otro lado, tú mismo no lo entiendes, no sabes cuál es el motivo, qué es lo que está pasando, ¿no? Está ese anhelo de felicidad, ese anhelo de comunicación, de comunión, pero por otro lado esa incapacidad natural a veces de ese querer y no saber cómo, ese buscar y no tener como los recursos, las herramientas interiores para poder cambiar esa realidad que vivo. Yo me acuerdo cuando me hicieron a mí el primer taller de perdón, o sea, yo vivía toda esta como tensión interior, esta situación existencial de la que tú hablas, y decía, ¿por qué me pasa esto? Yo no quiero vivir esto, quiero salir de esto. Busqué muchas salidas, muchas situaciones, muchas herramientas, pero no lograban dar una respuesta de fondo. Hasta que empecé a hacer el taller y empecé a comprender. Y pude usar una herramienta que finalmente pudo ayudarme a sanar. Y fui también, no solamente yo, sino que como que el Señor empezó a sanarme de cosas que yo ni siquiera sabía que existían dentro de mí, porque empezó como a quitarme velos profundos que habían dentro de mí, que estaban algunos conscientes, pero muchos que estaban dentro de mi historia, pero los que yo no era consciente. Esto lo pudiste ver en el taller. A lo largo del taller. Porque fue un largo taller, la verdad, y que en ese taller es como que se me fue revelando mi historia, y fue entrando progresivamente cada vez más profundo. Okay. Entonces, bueno, fue una experiencia muy bonita, fue un caminar muy bonito, que fue lento, fue de a poco, y fue revelando y fue adentrándose en mi propia historia. Es esto ahora se habla más en este tema de healing, ¿no? De sanación. ¿Estas son las famosas heridas? Exactamente. ¿O estamos hablando simplemente profundizar en la naturaleza humana que de alguna forma pues, tiene esta incapacidad, ¿no? ¿O esa es esa combinación de ambas? Nosotros, para entrar en la realidad humana y en la realidad de las heridas de las que hoy día se habla tanto, la psicología habla mucho, nosotros desde la fe no podemos prescindir de la realidad del pecado. Porque la raíz última y más profunda de nuestro dolor es el pecado. Y se manifiesta de muchas formas que me gustaría poder explicártelas aquí más o menos. Si me permite además una interrupción, una pregunta. A veces oigo mismo incluso en familia o algo que dicen, bueno, ¿yo qué tengo que ver con el pecado de Adán y Eva, no? O sea, claro. ellos pues digo, a lo mejor ellos fallaron, cualquiera que habrá sido la metáfora de la manzana, lo que sea, el árbol prohibido, lo que sea, pero yo ¿por qué tengo que de alguna forma traer esta incapacidad o esta insatisfacción o estas heridas si de alguna forma pues la verdad yo no estuve ahí, no tuve nada que ver? Es una pregunta tremendamente profunda la que tú haces. Adán y Eva son una metáfora de la naturaleza humana y de la libertad humana y de las opciones que nosotros vamos tomando y nos representan a nosotros. Y también representan algo que es muy profundo, es la herencia y cómo nosotros vamos heredando los comportamientos de nuestros antepasados. Nosotros somos herederos de miles de generaciones y esos comportamientos no son neutrales. Todo comportamiento tiene consecuencias a futuro. Cuando la Escritura dice que los comportamientos de los padres afectan hasta la 4ª generación, no es que sea un castigo, es porque mi forma de comportarme es lo que maman de alguna forma mis hijos, de manera inconsciente. Es el registro básico que queda en la profundidad del inconsciente y más aún es lo que se va grabando en el ADN. Entonces van quedando predisposiciones en las personas. Y nosotros vamos heredando esos comportamientos. Por eso dicen que
el hijo del violento también es violento, por ejemplo, sí. y todo mal funcionamiento. Y ese mal comportamiento, el que rompe ese ciclo, ese mal ciclo, es Jesucristo. Por eso es tan fundamental la venida de Jesucristo y tan necesaria para nosotros, porque el Cordero Inmaculado que quita el pecado del mundo es Jesucristo. Porque nosotros, aunque queramos, no tenemos poder para romper ese ciclo. Y nosotros heredamos esa predisposición, es una tendencia. Y quisiera explicarlo tal vez más profundamente, qué es lo que sucedió a raíz de esta, porque al final la elección que uno hace, o sea, la que hace Adán y Eva y que es la que nosotros vamos haciendo permanentemente, es qué palabra escucho yo cuando soy seducida por la serpiente, por el tentador, por el demonio, pongámosle el nombre que queramos, pero es lo mismo. Hay dos palabras. La Escritura nos dice que hay dos palabras. Está la palabra de Dios y Él promete que si yo escucho sus palabras yo voy a tener vida. Pero también hay otras palabras. Entonces yo puedo obedecer y yo puedo creer y escuchar una palabra y obedecer a esa palabra está asociado a creer y actuar en consecuencia. Ese creer, ese escuchar y creerle esa palabra y obedecerle trae vida para mí. Cuando yo no creo esa palabra, cuando la escucho, no la creo, no la hago propia y no actúo en consecuencia, eso, ¿qué es lo que me produce? Produce un daño porque va contra mi propia naturaleza, me daña profundamente. Entonces, cuando yo escucho palabras que no son palabras de vida, porque la palabra de Dios es una palabra de vida, Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando yo escucho palabras que no están alineadas con esa palabra, van a traer lo que no es esa palabra, no vida, y por lo tanto lo que no es vida es muerte, o cualquier cosa que es destructiva que a la larga produce muerte. Esto lo estoy explicando de una manera muy básica y muy simple, pero es tremendamente profundo. Adán y Eva hacen esa elección, y yo cada vez que escucho palabras que no están alineadas con la vida, me produce exactamente lo mismo. Y yo estoy haciendo elecciones todos los días de mi vida permanentemente, con cada palabra que escucho y según cómo actúe, de acuerdo a esa palabra que escucho. Pero ¿qué es lo que pasó inicialmente con Adán y Eva? Ellos escucharon una palabra y ellos conocían ya la palabra de Dios, pero escucharon otra palabra y creyeron esa otra palabra, la del tentador. Y en esa palabra las consecuencias que tuvieron fueron destructivas para ellos y dejaron es como que fueran sido inoculados por ahora que estamos con el coronavirus, por un virus y ese virus mortal. Okay. Ese virus dejó consecuencias dentro de ellos que son muy destructivas y tienen consecuencias mortales. ¿Qué es lo que pasó interiormente dentro de ellos, dentro de su naturaleza? Dios nos creó a todos con instintos básicos, con tendencias básicas que nos ayudan a esta vocación, a la vida y al amor con que Él nos creó. Voy a nombrar 4 que son las más fundamentales. Una primera tendencia que es a la vida, es decir, yo me alimento para mantener la vida, yo huyo del peligro para mantener la vida. O sea, en mí hay un instinto para vivir. La segunda tendencia es la tendencia al desarrollo. Todo ser vivo tiende a crecer, parte como de una semilla y crece. En el caso del hombre ese crecimiento es más complejo porque abarca no solamente el aspecto físico, abarca todas las facultades humanas, ya sea la libertad, la creatividad, lo psíquico, abarca su intelectualidad, su afectividad y también todo el área espiritual. Después está el otro aspecto, que es el aspecto social. Nosotros tenemos como instintivamente esa búsqueda de un otro, entrar en relación, compartir. O sea, somos tan felices compartiendo. Ahora con todas las cuarentenas, con todo esto de estar encerrados, por Dios que hemos resentido esa necesidad de tocarnos, de abrazarnos, de estar juntos, de compartir en familia, porque ha sido doloroso estar restringido en esa área. Y por último, la cuarta tendencia, como Dios nos creó, venimos de Él, el hombre tiene un instinto de búsqueda, porque Dios quiere que libremente entremos en contacto con Él.
Son las 4 tendencias básicas. Esas tendencias quedan desajustadas, quedan desordenadas internamente. ¿Y eso qué es lo que produce en nosotros? Básicamente, esa búsqueda o esa tendencia a vivir se desordena. Y esa tendencia a amar se desordena. ¿Qué genera en mí? Egoísmo, rivalidades. Genera funcionamientos egocéntricos. ¿Y qué es lo que va produciendo eso a la larga? Relaciones poco amorosas. Relaciones que son más agresivas. Y esto puede ir en un crescendo donde nos dañamos unos a otros y donde impide que la vida se desarrolle en mí y en el otro apropiadamente. Es como que no genera un ambiente apropiado para la vida. Entonces, si lo pudiera resumir, me discapacita para amar y para recibir amor. Eso es lo más esencial. ¿Y qué es lo que va produciendo esto a lo largo de mi historia? Daño afectivo o las heridas que hablamos recién, heridas afectivas, vacíos afectivos. Y cuando alguien está herido o con vacíos afectivos, ¿qué es lo que hace? Yo siempre lo pongo como ejemplo. Tener un vacío afectivo es una persona hambrienta. Una persona hambrienta busca alimento en cualquier parte, pero una persona muy hambrienta puede buscar hasta los basureros. Y se generan relaciones que son tóxicas, enfermizas. Y yo me apego a cosas, a personas que me dañan porque tengo tanta necesidad de amor que busco cualquier cosa que sacie esa necesidad de amor. Eso por un lado. Junto con eso, yo creo que todos podemos identificar en nuestras vidas experiencias que nosotros llamamos experiencias traumáticas. ¿Cuáles son las experiencias traumáticas? Experiencias que son violentas y que han marcado mi vida y que tienen fecha y hora. Por ejemplo, un accidente de auto, un incendio, algún acontecimiento violento de la naturaleza, los terremotos. Acá México y Chile también son ciudades o lugares de terremotos y sabemos las tremendas consecuencias de los terremotos, inundaciones, por ejemplo, situaciones de violencia, asaltos. Aquí hemos visto, ustedes también han visto lo que son las muertes por asalto, las situaciones del narcotráfico, etc. Situaciones de abuso sexual, donde un niño queda marcado para toda su vida por esas situaciones. Son experiencias violentas que, como lo dice la palabra, traumatizan y dejan una huella y que tiene consecuencias en el comportamiento futuro de esa persona. Después, todo esto que he ido hablando yo va marcando a la persona, se va produciendo como un tejido que va conformando a la persona y su estructura de personalidad. A esto yo uniría otros elementos, porque esto no es tan simple. Hay un ADN, hay un tipo de educación, hay un ambiente en el que se cría la persona y va conformando lo que nosotros llamamos lo que son, le voy a poner un nombre, criterios absolutos, pero también se puede decir que son moldes, estructuras, paradigmas. Y lo voy a resumir en una frase. Yo me voy conformando con un molde que dice lo siguiente: las personas y las cosas deben ser como yo creo que deben ser. Entonces, ¿cuál es la formulación que hay dentro de mí? Por ejemplo, los padres deben ser de tal forma. Las madres deben ser de tal forma. Un hijo debe ser así. Una autoridad debe ser de tal forma. Un profesor debe actuar de tal forma. Un sacerdote debe actuar de tal forma. Los amigos deben ser así, una casa debe funcionar de tal forma, en el trabajo el jefe debe ser así, un empleado debe trabajar así, en fin, yo tengo molde hasta, como yo soy dueña de casa, por ejemplo, hasta cómo debe ponerse la mesa, o hasta cómo se debe cocinar tal cosa. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Es que la realidad es que nadie calza en el molde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo le pongo una exigencia, por ejemplo, a mi marido, para que sea de tal forma, pero mi pobre marido nunca calza con lo que yo le exijo. ¿Y qué me pasa con eso? O se lo pongo a mi señora, o se lo pongo a un hijo, se la pongo a quien sea. Entonces yo me empiezo a enojar. Qué tremendo. Con mi marido porque no cumple la expectativa que yo tengo. Claro. O con mi mujer, o con un hijo, con un amigo, con una amiga. Entonces, ¿qué es lo que me genera eso? Enojo, rabia, frustración, dolor.
Mira lo que dijo, mira lo que hizo, mira lo que no hizo, porque yo esperaba que hiciera tal cosa y resulta que no la hizo. Puede ser una fuente de insatisfacción permanente. Pero, a ver, la cantidad de insatisfacciones que provienen de estos moldes son infinitas. La cantidad de roces en las relaciones que proviene de esto son infinitas. La cantidad de rabias, la cantidad de peleas, además la cantidad de rabias no dichas en las relaciones que provienen, porque yo esperé tal cosa y resulta que el otro actuó de otra forma. ¿Y ni se enteró? Nunca se enteró, porque además yo doy por supuesto que el otro sabe que tiene que ser así, pero el otro no tiene por qué ser así, porque además viene de otra historia, de otra educación, de otra familia, y no se enteró. Entonces aquí vamos sumando elementos de lo que está pasando en el interior, no solamente mío, sino que del otro. Sí. Y como yo estoy interactuando con mis propias heridas y con otro que también está herido, uy, 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 se va formando una situación compleja. Sí. Y así caminamos por la vida. Entonces, bueno, todo esto va conformando dentro de mí lo que nosotros llamamos ataduras. ¿Qué es lo que es una atadura, para ponerlo de alguna forma? Son funcionamientos, son comportamientos que están como endurecidos. Porque como yo estoy herido por la vida, por las situaciones que he vivido, por mis dolores, etc., yo voy generando dentro de mí defensas para que no me duela tanto y me voy endureciendo. Y me voy como armando para sobrevivir en lo que me toca vivir. Pero esto tiene un precio. Mi corazón se endurece, me hago más rudo, más duro con el otro, me defiendo y no comunico mis verdaderos sentimientos al otro por miedo a que el otro me hiera, para evitar ser pasado a llevar por el otro, sobre todo si el otro es más agresivo. A veces o yo me pongo más agresivo para que no me hieran, otras veces funciono con sumisión para evitar el conflicto. Aquí se van girando muchas cosas, pero en el fondo voy perdiendo libertad y voy perdiendo capacidad de amar y ser amado. Y como mi vocación es amar y ser amado, ¿qué es lo que va produciendo al final? Me voy haciendo cada vez más infeliz en el sentido de ser poco feliz. Pero todo esto, ¿qué es lo que va haciendo? Me va llenando de resentimientos hacia un otro, hacia esos otros con los que yo me relaciono, o conmigo mismo, porque siento que no doy la talla, o no doy el ancho, no sé cómo dicen acá en México, respecto a lo que yo espero de mí mismo, o a lo que otros esperan de mí mismo. Y eso produce mucho dolor interior, mucha inseguridad, muchos miedos, mucha baja autoestima. Entonces, ¿cómo camino por la vida? Con dolor. Sí. Y mal. Va uno cabizbajo, y puede cargando uno un peso en las espaldas. Un peso, exacto, eso es. Una carga desproporcionada, ¿verdad? Y puede que lo disimule. Porque la verdad es que caminamos toda la vida mostrando una cara que no muestra lo que pasa en lo profundo de mi corazón, porque tengo que sobrevivir, ¿o no? Sí. O lo puedes marear un poquito con las cosas, con ciertos placeres que el mundo nos ofrece, distracciones, etcétera, pero no ha sanado. Tú lo has pintado muy bien. Compensamos con cosas para tapar el dolor o para tapar el peso que llevamos. Pero ¿qué pasa a nivel de las relaciones personales? No son ni pacíficas, ni armoniosas, ni vitalizantes, no me siento pleno. Vivo como una sensación de deuda, de que no es lo que yo quisiera vivir, no vivo en plenitud. Entonces estoy resentido con la vida, estoy resentido con las personas o conmigo misma. Y al final con el mismo Dios, ¿verdad? Y al final, tal cual como tú dices, con el mismo Dios, porque al final de finales, ¿a quién le paso la cuenta? Al Todopoderoso. Porque ¿cuál es mi reclamo?
Tú que eres todopoderoso, ¿por qué permites esto? Sí. ¿Por qué permitiste que pasara Sí. esto con tal persona? Parece que el mismo Dios nos pone en la expectativa de felicidad Exacto. que es inalcanzable, ¿no? ¿Por qué me has mandado estas pruebas tan terribles? Etcétera. Entonces hay un reclamo que puede ser consciente o muchas veces inconsciente, sobre todo cuando somos religiosos. Cuesta como reconocer que uno culpa a Dios de alguna forma, sí. porque como que uno no se lo permite porque Dios es bueno, Dios es todopoderoso, pero en lo profundo hay un reclamo. Hay algo. Entonces, porque resentir no significa, estar resentido no significa necesariamente estar con rabia, estar enojado. Significa cuán afectado he quedado interiormente por lo que he vivido. Y ese quedar afectado se puede expresar de muchas formas. Se puede expresar como dolor, tristeza, frustración, rabia, mucho enojo, deseos de venganza. Y también hay una forma que es bien... nosotros usamos una palabra en Chile, pero que aquí yo creo que no me la van a entender. Pero es bien disimulada. Yo bloqueo mis emociones porque es mejor que no existan para no sufrir. Ya. Es como que de alguna forma yo me desconecto. Sí. Entonces digo, no, si yo no estoy resentida con nadie. No, si yo estoy bien con todo el mundo. Pero la verdad es que mi vida igual no es feliz. Sí. Es un engaño, es un autoengaño. Y el perdón te ha dado este camino de liberación. De ir comprendiendo. Primero fue comprender lo que pasaba. Y ahí es importante la comprensión, la comprensión. El diagnóstico, por así decirlo. Constatar y constatar sin juicio qué es lo que pasa dentro de mí. Ya. Y el sin juicio es muy importante, porque además como nos mira Jesucristo. Pero aquí hay una cosa importante, está resentido. Es importante porque debajo de todo resentimiento hay un reclamo siempre nuestro que es hacia un otro o hacia mí mismo. Es ¿por qué no fui mirado o mirada con amor, con respeto, con valoración en lo que soy? Debajo siempre es eso el reclamo que hay. Cuando yo estoy resentido con alguien, siempre es porque nosotros tenemos un sentimiento profundo más allá de todas las experiencias que puede que nos hagan sentir que somos poco valiosos, pero más abajo nuestro, porque ahí está esa primera mirada de Dios, nosotros creemos que sí tenemos un valor, que sí merecemos respeto, que sí merecemos ser amados, que sí merecemos ser valorados. Y ese resentimiento es ¿por qué no me miraste así? ¿Por qué no me trataste así? Eso es lo que es el reclamo que hay de fondo. Por eso me duelo tanto. Porque mi alma necesita ser tratada así. ¿Este resentimiento puede ser real o puede ser más una percepción? Puede ser real, puede ser una percepción distorsionada. Sí. Porque aquí hay algo que es importante, lo que tú me estás planteando. Mis heridas me hacen también amplificar la realidad. Ya. Eso es otro tema que también no deja de ser. Entonces, porque aquí hay algo que es importante. La palabra sentimiento se llama resentir. Resentir es volver a sentir. Entonces, cuando yo vuelvo a sentir y vuelvo... Porque ¿qué es lo que me pasa cuando estoy resentida? Es como que yo me quedo paralizada en lo que pasó. Me quedo estacionada. Entonces es como que igual como los perros cuando se persiguen la cola, así como que me empiezo a darme vuelta. ¿Cuántas veces yo me he quedado como rumiando y dándole vuelta a lo que pasó y lo vuelvo a mirar y me vuelvo a doler en eso y en ese volver a mirarlo y esto como que empieza a crecer, pero no puedo evitar quedarme ahí. Es como que me aprisiona, me ata, me toma y no puedo en mi dolor salir de ese lugar. Tiene poder para aprisionarme y para atarme. Eso es lo terrible del resentimiento. Sí. O sea, uno ve vidas que son vividas en función de acontecimientos del pasado y esa persona queda prisionera a veces y no puede salir. Y ese acontecimiento, esa persona tiene poder sobre mi propia vida, sobre mis sentimientos, sobre mis estados de ánimo. Y yo cuando me di cuenta de esto, para mí fue terrible. Dije, Dios mío, les doy poder a tantas personas sobre mi vida, sobre mis estados de ánimos,
y no soy yo la que conduzco mi vida. Ujú. Fue como despertar de algo que dije, ¿quién quiero que conduzca mi vida? ¿Yo o mi pasado y los acontecimientos de mi pasado o personas de mi pasado? ¿Cómo quiero vivir? Sí. Fue una pregunta que me planteé porque no era menor, o sea, me di cuenta de cuánto poder tenían esos acontecimientos, esas personas en mi vida hoy. Ujú. Y que me ayudó mucho a tomar una decisión para el perdón. Tú mencionabas este anhelo de libertad y vives esclavizado. Exactamente, al final es una esclavitud. Esclavitud, sí. Es así. Entonces, y aquí, y no solamente es una esclavitud, porque yo me empiezo a pegar, y allí por eso es una atadura, el resentimiento, me apego a eso, o me apego a un funcionamiento que me da seguridad y me evita crecer, o me evita salir de una actitud de víctima, porque a veces ser víctima es un beneficio, Ujú. porque evita que yo cambie, por ejemplo, porque la culpa la tiene el otro, entonces el otro es el que tiene que cambiar, no yo. Ujú. Pero yo sigo prisionera. Sí. O a veces me hago esclava de relaciones que son tóxicas para mí, porque eso me da seguridad. Aquí suceden muchas cosas bien impresionantes, pero a veces mis miedos y mis apegos a seguridades me hacen vivir muy mal. Y esclavizada de cosas que no me aportan nada. Pero yo le asigno un valor que no lo tienen realmente. Aquí es un tema que, bueno, en los talleres profundizamos más en este tema, pero bueno, aquí no tenemos tiempo tanto tiempo para darle a eso, pero bueno, aquí me gustaría también un poco qué es lo que nos dice el Señor sobre esto, que también es un tema que no es menor. Cuando yo estoy resentida, yo tiendo a echarle la culpa al otro. Ujú. Especialmente porque me es muy fácil ver la culpa del otro, no me es tan fácil ver las culpas mías, siempre lo más evidente es la culpa del otro. Cuando yo culpo al otro, yo me ubico en relación al otro en un lugar que no es menor, me hago juez del otro. Ujú. Y cuando yo soy juez del otro, el juez en qué lugar está respecto al otro. Tiene autoridad, ¿no? Tiene autoridad. Y el que tiene autoridad, ¿en qué lugar está respecto al otro? Por encima. Por encima del otro. Sí. Entonces yo le digo, yo soy mejor que tú, porque el que actuaste mal eres tú. Sí. Y la realidad es que todos cometemos errores, todos actuamos mal. Yo actuaré mal en esto, tú actuarás mal en esto otro, pero aquí la realidad es que todos tenemos fragilidades, todos tenemos debilidades y todos actuamos mal. Pero a mí me gusta ponerme en un lugar de superioridad sobre el otro. Entonces es un lugar, y además es un lugar que Dios me prohíbe, Sí. porque Él dice que Él es el único juez y me lo dice con claridad, o sea, no me da permiso. Hay un texto fuertísimo que es en Mateo 7, donde Él me permite, o sea, como tú juzgas, yo te voy a juzgar. Con la medida que tú mides, yo te voy a medir. Contundente. Lo recomiendo, Mateo 7 es del versículo 1 al 5. Por favor, léalo porque es tremendo. Entonces, cuando yo me vi que me iban a juzgar como yo juzgaba, dije, mejor que no juzgue a nadie porque esto me va a ir muy mal. Entonces, era... Y también el Padre Nuestro, que nosotros pasamos el Padre Nuestro bien de largo, así con mucha ligereza. Por encimita. Él dice, bueno, que nosotros perdonemos como Él nos perdona, pero al final insiste, el Padre Nuestro insiste en esto, dice, si tú no perdonas a tu hermano tus pecados, yo tampoco te voy a perdonar. Y después lo dice en otros textos bíblicos también, dice, ¿con qué derecho tú pides el perdón de los pecados si no estás dispuesto a perdonar a tu hermano? Y habla, insiste, a tu hermano. Sí. O sea, que estamos en igualdad de condiciones. También hay otro texto bíblico que son muy bonitos, dice, habla cuando Jesús habla de la esclavitud. Y el no perdonar, lo que hablábamos recién, me esclaviza sobre el otro. Y al esclavizarme también me paraliza interiormente, porque yo no puedo, como estoy mirando siempre para el pasado, yo no puedo avanzar en mi vida. No puedo. Y este llamado que nos hace Dios en Génesis 1, y que es parte de mi vocación, sé fecundo, me entrega la tierra entera para que la haga fecunda, para que yo sea fecundo, para que yo crezca. Como estoy mirando para atrás y para hacia mi pasado, no puedo vivir eso lo que hablábamos en un principio, desplegar mis capacidades, crecer, desarrollarme, porque vivo en esclavitud sobre lo que pasó en mi ayer. No deja de ser, ¿o no? Sí. Entonces, bueno, esto es tan importante en mi vida
que Jesús nos entrega un camino muy concreto y me llama a perdonar. Y esto es tan importante porque es lo que hace Jesucristo en la cruz. O sea, Jesucristo vino a perdonar los pecados del mundo. Por lo tanto, la invitación es perdona tú. Entonces, la invitación es a perdonar. Y el perdón es la puerta de entrada para las grandes promesas que nos hace Jesucristo en la Biblia. La primera promesa es vida, vivir y crecer. Poder amar, que es el primer mandamiento, y ser libres, porque cuando yo perdono puedo salir de esa esclavitud en la que estoy respecto a mi historia y a mi pasado y a las personas de esa historia. Entonces yo creo que son promesas que no son menores y que cambian mi vida. Qué grande la promesa de Cristo de la libertad, ¿no? La libertad. Y la verdad los hará libre. La verdad de ustedes mismos, la verdad de la relación. Exactamente. La verdad que, pues sí, realmente libera, y qué fruto más grande pudiéramos anhelar. O sea, que esa armonía. Y todos anhelamos la libertad, ¿no? Entonces y libertad sobre todo para amar. Para amar bien, para amar como debemos amar. San Pablo en una carta a los Gálatas dice eso, o sea, para ser libre nos libertó Jesucristo. Y después continúa explicándolo y dice, pero es una libertad para amar, para poder amar al otro. Es muy bonito. Y el amor trae vida, o sea, y es la vida que nos promete cuando Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, no es una vida pobre, es una vida de abundancia, una medida grande. De derroche. De derroche, exactamente. Sí. Entonces, qué bien, Loreto. Bueno, pues vamos a concluir esta primera parte de tu intervención aquí en el Foro Internacional Despierta Ya, de la Fundación Rescatando el Amor, pero creo que con mucho interés dejamos a la audiencia, al público, para que escuchen una segunda parte de tu presentación, donde iremos ya a entrando al perdón mismo. Más concretos, ¿no? Sí. De cómo llegar al perdón. Exactamente. ¿Te gustaría agregar algo de cierre? No sé si hay alguna otra pregunta o algo que tú quieras que haya quedado como pendiente, o ya después entramos de frente en pues cómo hacemos ese perdón. Sí, Diego, creo que de alguna forma, como tú dices, son talleres de muchas horas. Sí. Hemos tratado en 40 minutos de condensar por lo menos los fundamentos del tema del perdón, ¿no? Así es. El resentimiento, en fin, todas sus consecuencias. Y creo que lo más importante es saber que se puede solucionar, ¿no? Tú lo has experimentado, sí. 20 años trabajando en esto, seguramente has visto cambios y conversiones de vida. Absolutamente. De todo tipo de personas. Lo he vivido yo, ¿no? Y he podido verlo. Lo experimentaste en carne propia. Muchas personas, así es. Y en este trabajo que haces, tanto de cursos, talleres, como el trabajo de uno a uno, que es parte del taller, de lo que entiendo que tú trabajas, pues has visto estos cambios, ahora sí que transformadores, ¿no? Y que ya la vida del pasado se hace ligera y uno puede vivir el presente con mucho más presencia, si vale la pena decirlo así, ¿no? Bueno, pues despedimos esta primera parte del tema del perdón con Loreto Pérez, agradeciéndole todos los consejos y todo su gran expertise en este tema, y los invitamos para participar también en la segunda parte de esta conferencia taller. Muchas gracias.